Bueno amigos, ¿cómo están? Acá seguimos en este ciclo de clases que espero que les sea de utilidad. Hoy vamos a hacer algo que me vienen pidiendo ya desde hace mucho tiempo y me estaba costando un poco porque es una clase que lleva muchos pasos y que entonces es un poquito más difícil de compaginar. Pero bueno, voy a hacer lo posible para hacerlo más clara y que ustedes puedan seguir el paso a paso. Les cuento, hoy lo que vamos a hacer es raku. Es una técnica que a todo el mundo le gusta, les encanta el raku, lo disfrutan muchísimo, pero no es fácil de hacer. Entonces, en primer lugar les quería mostrar una pieza hecha en raku. Es una pieza grande para lo que se usa generalmente en raku, se hacen piezas chicas y les recomiendo que empiecen con piezas chicas porque sacarlas del horno al rojo vivo, si es una pieza muy grande se necesita fuerza, estabilidad, tranquilidad porque se les puede caer. Entonces empiecen con piezas chicas hasta que después ustedes le vayan agarrando confianza. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer la pieza que vamos a terminar después utilizando para la técnica del raku. Para hacer esa pieza necesitamos la pasta que yo ya les enseñé a hacer en la clase número 2. Si ustedes la buscan, en la clase número 2 van a tener la fórmula de la pasta que usamos para raku y cómo es el proceso de hacer esa pasta. De todas formas les explico, es un 50% de arcilla, que puede ser arcilla de segunda, no importa. Les recomiendo que sea blanca, porque si no el color del barro interfiere después en el color de los esmaltes. Y un 25% de talco industrial, un 25% de chamote, todo eso se pone a hidratar, como siempre, después se saca el exceso de agua. Vamos a tener la pasta como usamos siempre y con eso vamos a hacer las piezas. Las piezas yo ahora hice 2 piecitas chiquitas porque esta demostración la vamos a hacer en el horno de prueba para que ustedes puedan ver bien cómo se hace. Entonces tenían que ser piezas chiquitas para que entraran en el horno de prueba. Estas piezas fueron hechas con esa pasta y bizcochadas. Hay que bizcochar. Y les recomiendo que bizcochen a 1050, no menos. Les explico. Esta horneada, ese bizcochado, va a ser la temperatura máxima que va a recibir la pieza, porque después la segunda horneada, cuando pongamos el esmalte, va a ser a menos temperatura, va a ser a 900. Entonces, si nosotros hacemos el bizcocho a 900 y después esmaltamos a 900, la pieza va a quedar muy frágil. Por lo tanto, horneamos a 1050, hacemos la pieza, le damos la forma que se nos antoje y la horneamos a 1050. Cuando tenemos la pieza ya pronta y bizcochada, llegó el momento de esmaltar. ¿Cómo vamos a esmaltar? Bueno, los esmaltes para raku no son cualquier esmalte, porque los esmaltes industriales que nosotros compramos están hechos para un rango de temperatura de 1020 a 1040. Y nosotros, si esperamos para abrir el horno a 1020, 1040, va a estar demasiado caliente, va a ser un infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la temperatura de fusión de esos esmaltes. ¿Cómo se baja la temperatura de fusión? Bueno, les explico. Yo acá tengo los elementos que vamos a usar y les explico cómo lo hice. Vamos a usar el esmalte industrial que ustedes quieran, que puede ser esmalte blanco brillante, esmalte blanco mate o también puede ser esmalte transparente. Los efectos en la pieza final, por supuesto que van a ser diferentes. No es lo mismo un esmalte blanco mate que un transparente o que un brillante. Pero de eso se trata. Ustedes tienen que probar qué es lo que les gusta y ir experimentando. Hay que hacerlo.
Bueno, les cuento. Yo ya lo pesé para no perder tiempo. Entonces, cada 100 gramos de esmalte blanco brillantes, en este caso, yo voy a poner 50 gramos de flux. ¿Qué es el flux? Es un 50%. Es 100 de esmalte, 50 de flux. ¿Qué es el flux? El flux es un fundente. Es lo que hace que baje la temperatura de fusión del esmalte, que lo ablande, digamos. Va a ser un esmalte más blando. En general, hay distintos elementos que sirven como fundente. El más común en general es el bórax. Entonces, nosotros vamos a mezclar el esmalte blanco con el fundente. Lo vamos a poner acá. Por ejemplo, yo ya preparé un envase. Este es mate, este es el brillante. Entonces voy a poner un poco de agua primero para que no me quede el esmalte sedimentado en el fondo. Voy a poner el blanco brillante. Como siempre les recomiendo, hagan cantidades chicas porque ustedes están experimentando, ustedes están probando. Después que ya sepan exactamente qué es lo que quieren y ya dominen la técnica, entonces pueden hacer cantidades mayores. Al principio empezamos con cantidades chicas. Entonces ahora voy a poner el fundente. Ustedes lo pueden comprar directamente como flux. Ahí está. Entonces, lo único que hago ahora es mezclarlo. Ahí está. Y ahora voy a hacer el otro, que también lo hago de la misma manera. Voy a poner, acá yo puse esmalte blanco mate, pero también lo pueden hacer con transparente. En este caso no hice, pero es exactamente lo mismo. Ponen la misma proporción, 100 y 50. Esmalte blanco mate y 50 gramos de flux. Ahí está. Eso lo vamos a revolver. A este le falta un poquito más de agua. La consistencia es la de cualquier esmalte. Cualquier esmalte que ustedes vayan a usar, ya están acostumbrados a la consistencia que tiene que tener. Bueno, entonces, ahora que tienen los dos esmaltes preparados, este es el brillante y este es el mate. Ahí está. Nosotros vamos a darle a la pieza, primero, a ver, ustedes pueden hacer diseño, pueden hacer el diseño que quieran. Donde ustedes pongan el esmalte va a quedar opaco, va a tapar la superficie de la cerámica, pero se va a craquelar. ¿Por qué se craquela? Se craquela porque nosotros sacamos del horno la pieza a mucha temperatura, al rojo vivo, la sometemos luego al ahumado con el aserrín y luego va al agua. Todo eso provoca un craquelado en el esmalte y el esmalte se rompe. Entonces, por donde se craqueló, entra el humo y donde entra el humo queda negro. Pero también ustedes pueden optar por dejar partes sin esmaltar y que esas partes queden negras. Por ejemplo, acá en esta pieza yo en la parte del cuello no la esmalté directamente, entonces quedó negra. ¿Por qué? Porque el humo se metió en la pasta de la pieza, no había esmalte, entonces entró el humo y quedó negra. Todas estas líneas que tiene la pieza son, algunas son craquelado y otras son marcas que yo le hice a propósito para que esas líneas quedaran negras. Entonces a mí me gusta mucho jugar en el racú con el negro y blanco. Eso no quiere decir que ustedes no puedan agregar colores, por supuesto que sí. A estas mismas mezclas que hicimos acá,
ustedes les pueden agregar óxidos, no pigmentos, óxidos. ¿Por qué? Porque el óxido necesita oxígeno para dar el color. Pero cuando nosotros metemos la pieza, estoy dando mucha información toda de golpe, quién sabe si lo entienden, pero bueno, es la forma, no tengo otra. Cuando ustedes colorean esto con un óxido, ese óxido, si tiene una cocción oxidante, o sea que tiene oxígeno, va a dar un color. Pero si yo hago después una opción reductora, sin oxígeno, va a dar otro color. Entonces, la gracia que tiene el racú precisamente es que se hace una reducción. Se hace cuando nosotros sacamos la pieza del horno y la ponemos en el aserrín y después la tapamos, sale mucho humo, ahí no hay oxígeno. Entonces, como no hay oxígeno, los colores que tienen óxido se van a cambiar y van a generar cosas, colores muy originales, tornasolados, metalizados, y forman unos efectos muy lindos. Entonces, a estas mismas bases, digamos, que yo ya preparé, ustedes le pueden agregar óxidos para colorear la pieza sobre una base blanca. Los óxidos que pueden usar son el óxido de cobre, el óxido de cromo, el óxido de hierro, el óxido de cobalto. Todos esos óxidos los pueden usar siempre en pequeñísimas cantidades. No se pasen, porque si se pasan queda negro. Se pasan y queda negro, entonces ya pierde la gracia. Así que hagan pruebas, experimenten. Pueden hacer primero todas las muestritas de los colores y después recién colorear una pieza. Eso sería lo más indicado. Pero de repente ustedes hacen piecitas chiquitas y ya las pueden colorear si se les antoja, como quieran. Bueno, entonces, la pieza que preparen no la hagan con paredes muy finitas. ¿Por qué? Porque hay mucho cambio de temperatura, muy brusco. Entonces, les conviene que sea una pieza más bien fuerte. Lo mismo si ustedes hacen uniones, supongamos que acá hubiera puesto un asa, un pico. Esas uniones tienen que estar muy bien hechas, porque con los cambios bruscos de temperatura se pueden romper. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estos esmaltes que preparé sobre la pieza. ¿Cómo se aplica? Lo pueden aplicar con sopletes si quieren, lo pueden hacer por inmersión si se les antoja. Es lo mismo, igual que como ustedes estén acostumbrados a esmaltar. Yo uso mucho el pincel, a mí me gusta, creo que puedo lograr más efectos diferentes, entonces puedo poner en un lugar sí, en otro no. Si lo hago por inmersión voy a esmaltar toda la pieza y no es lo que quiero. Entonces, en este caso, para recordar, miren, en este caso yo estoy usando el blanco brillante, porque después cuando vean el resultado final tenemos que analizar las diferencias. Entonces, aplico el esmalte como lo aplicamos siempre. Yo voy tocando y levantando, cuestión de que forme una capa gruesa, nunca demasiado gruesa. Recuerden que si hacemos demasiado grueso puede burbujear y no es un efecto que a mí me guste. Entonces, de esta manera ustedes van pintando toda la pieza, poniendo abundante esmalte. Ahora, supongamos que yo quiero hacer una zona que quede negra. Entonces, tengo dos opciones. O raspo el esmalte que yo ya puse, saco una parte de la capa. Bueno, ahora acá no tengo ninguna herramienta adecuada, pero supongamos que tengo aquí algo con que raspar. Entonces, puedo sacar la capa de esmalte que yo puse y ahí va a quedar negro. De esta forma yo hago el diseño. También puedo hacer reservas. ¿Se acuerdan de la clase de reservas donde les expliqué que podemos tapar una parte de la pieza? Hay diferentes maneras. Se pueden hacer reservas con cera, con papel, con lo que quieran. Entonces, va a haber partes que van a tener esmalte
y partes que no lo van a tener. Entonces, tengo todas esas opciones. Puedo aplicar el esmalte y, por ejemplo, dejar esta zona de aquí abajo sin esmalte, y entonces esa zona va a quedar negra. Puedo raspar como les mostré recién, puedo hacer reservas. La forma de decorar la pieza es muy libre, es lo que ustedes tengan ganas de hacer, ¿eh? Fíjense que no caiga esmalte abajo porque esta pieza va a estar apoyada sobre una placa y va a estar al rojo vivo, se nos va a pegar a la placa. Por lo tanto, la base tiene que estar limpia. Por ejemplo, miren, acá yo le hice una marca como así, con el dedo. Entonces yo ahí no quiero que haya esmalte. Ahí quiero que quede negra. Entonces lo limpio y sigo aplicando el esmalte. Ahora, esto lleva mucho tiempo, no vamos a seguir haciéndolo porque es aburrido. Entonces, supongamos que ustedes hayan dado ya toda una capa de esmalte blanco, pero quieren poner color, quieren jugar un poco con los colores. Entonces, acá va a quedar negro, acá va a quedar blanco craquelado y va a entrar el humo en el craquelado. Este borde va a quedar negro y adentro va a quedar negra. Si quiero, porque si quiero la esmalto también por dentro. Ustedes pueden hacer lo que quieren y manéjense con toda la libertad del mundo, que es lo lindo que tiene la cerámica. Pero supongamos que yo quiero darle color. Bueno, hay una forma de dar color que no es agregando el óxido en este esmalte blanco, como yo ya les dije. Yo puedo hacer, hay muchas opciones. Yo puedo poner el óxido en este esmalte blanco y pintar con el esmalte con óxido. Esa es una opción. La otra opción es mezclar el óxido con agua. Mezclo el óxido con agua y con estos sopletes de boca, que yo ya se los he mostrado otras veces, es un ángulo recto, este es el más finito, va dentro del tubo. Les conviene usar un tubo largo porque la presión del tubo largo hace que salga con más facilidad el esmalte. Y soplan por acá, soplan por acá con fuerza y el óxido que va a estar acá va a salir como una lluvia suave sobre el blanco que yo ya puse. Entonces les muestro cómo lo hago. Vamos a poner acá la pieza. Voy a ponerlo en la parte que yo ya esmalté, porque así tiene esa parte abajo de esmalte, que es lo que va a hacer que el óxido dé el color. Si yo pongo solo el óxido con agua va a quedar negro. Necesito poner esmalte. Entonces yo ya puse el esmalte. Ahora pongo el óxido en el tubito. No tiene que estar muy espeso, porque si está muy espeso no sale por el tubo. Y ahora pongo el más finito adentro y tengo que soplar. Ahí lo tienen, ¿ven? Yo lo soplo y sale como una nube muy suave que va a teñir la parte donde yo puse el esmalte. ¿Ven? Ahí lo ven. Tienen que soplar con fuerza. Si no soplan con fuerza no sale nada. No sale nada y les viene la desesperación. Hay que hacer fuerza, hay que desinflar los pulmones. Y entonces sale esa lluvia muy suave que si ustedes usan un soplete con compresor va a salir muy fuerte y van a teñir todo. No, con esto manejamos con más cuidado y podemos dirigir exactamente el lugar a donde queremos sopletear. Bueno, yo ahora voy a seguir pintando, voy a dejar estas piezas prontas y la clase que viene van a ver cómo horneamos, cómo lo ponemos en el aserrín, cómo lo lavamos y todo el resto del proceso. Es un proceso largo, tiene un montón de detalles, pero lo vamos a ir viendo paso a paso y ustedes lo van a entender y lo van a poder probar. No se achiquen,
Los ceramistas tenemos que ser valientes, hay que experimentar. Nos vemos la clase que viene.